Ok, bueno, vamos a dar inicio al presente webinar. El tema que vamos a tratar es razón de negocios y materialidad de las operaciones. Soy el licenciado Iván Sánchez y me va a apoyar mi compañero Andrés Méndez. ¿Sí podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok, este es el temario del tema que vamos a llevar el día de hoy. Primero que nada, me gustaría empezar con el concepto y los objetivos, es decir, los motivos por los cuales esta figura o este criterio incluso le podríamos llamar de la razón de negocios, su fundamento, los principales conceptos que derivan, que están enlistados del punto 3 al número 8, es decir, derivados del 5A, que es la presunción de las operaciones, los conceptos relevantes que se desprenden de este artículo, la materialidad de las operaciones y su procedimiento de fiscalización, así como los efectos de que una operación carezca de razón de negocios. Siguiente, por favor. Ok, primero que nada el concepto para poder identificar esta figura. Como tal, no existe alguna disposición legal que contemple ya esta figura. Sin embargo, en la tesis que podemos ver en la diapositiva, de ahora sí que los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se han encargado de darnos más que nada, pues algo que podemos tomar como definición, ¿no? De lo que es razón de negocios. Esto lo podemos definir como motivo para realizar un acto jurídico relacionado con la actividad económica del negocio. Esta puede variar, ya sea, por ejemplo, cuando se trata de una persona moral, pues que vaya acorde a su objeto social, ¿no? Y para una persona física, pues es que sea las actividades económicas preponderantes y que se encuentren encaminados a obtener una utilidad. Digo, a manera de resumen y en pocas palabras es que los actos jurídicos encuadren exactamente o muy similar o muy, se puede decir de alguna manera, concatenado a lo que es la actividad económica y que estos vayan encaminados a tener un ingreso, una utilidad. Los principales objetivos de contemplar esta figura en lo que es la legislación mexicana, pues parte desde el año 2020, ¿no? Cuando entró en vigor el artículo 5A, del cual hablaremos en adelante, por medio del cual contemplamos esta figura, que incluso hasta la fecha podríamos decir que todavía cuenta, al ser un tema tan novedoso, cuenta con diversas ambigüedades y ciertos conceptos que aún no quedan claros, ¿no? Pero en esencia, la implementación de esta figura pues persigue los siguientes principales fines. Evitar la compraventa de comprobantes fiscales o facturas, frenar la obtención de devoluciones de impuestos indebidos. Esto es decir, pues ahora sí que obtener saldos a favor derivados de operaciones inexistentes o incluso actos fabricados con el fin de que únicamente generen beneficios fiscales. Evitar que las empresas actúen fuera de su objeto social o las personas físicas. O sea, que obviamente que las actividades que tengan registradas ante las autoridades pues sean ahora sí que su actividad preponderante, ¿no? Y que no busquen obtener beneficios derivados de otras actividades y pues evitar la implementación de planeaciones. Esto es más que nada pues a través de ciertas, pues dependiendo ya sea el caso, ¿no? Puede ser personas morales podemos hablar de actas de asamblea, podríamos hablar de diferentes tipos de planeaciones. Siguiente, por favor. Ok, su fundamento legal. El fundamento legal de esta figura es el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Como tal, no transcribimos lo que es el artículo, sin embargo, pues del estudio que realizamos al mismo, surgieron estos conceptos principales que nosotros consideramos ahora sí que indispensables para poder conocer la figura, ver cómo se fiscaliza, de dónde deriva, qué podemos considerar como algo que carece de razón de negocios y pues cuando hablamos de la presunción de las operaciones, ¿no? El primer párrafo a manera hasta cierto punto ilustrativa del artículo dice, los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que tengan un beneficio fiscal directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a lo que se habría realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que cuando se determine que una operación carece de razón de negocios, únicamente tendrá los efectos
respecto del beneficio económico quiere decir, que más tarde entraremos a profundidad para entender a qué va esto, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, primero que nada es establecer qué es la facultad para presumir que ciertas operaciones carecen de razón de negocios. Primero que nada, esta es una facultad que se le otorgó a la autoridad a través del artículo antes mencionado, el 5A. Esto implica más que nada es que al momento de llevar a cabo sus facultades de comprobación, ya sea a través de una visita domiciliaria, una revisión electrónica, una revisión de gabinete, estas autoridades tengan la facultad para poder presumir que las operaciones y actos jurídicos carecen de razón de negocios. Pero bien, ¿cuándo se puede considerar o cuáles son los supuestos que del análisis que hicimos a este artículo podemos decir que podría encuadrar la falta de razón de negocios? El primer punto que tenemos ahí es cuando derivado del ejercicio de las facultades de comprobación, la autoridad así lo considere. ¿Qué quiere decir esto? Al momento de que, por decir algo, ¿no? Se le está practicando una auditoría, si la autoridad considera que algunas de las operaciones que se llevaron a cabo, por el simple hecho o del simple análisis que hagan a los documentos, considere que hay operaciones que carecen de razón de negocios, estamos ante esa presunción. Como pueden ver, realmente es un artículo, pues, realmente ambiguo, o sea, no establece como tal qué documentos y qué hechos son los que podrá tener a su consideración o cuáles son los documentos idóneos para determinar si estos son válidos o no para comprobar si efectivamente hay una razón de negocios. El segundo supuesto es cuando el beneficio fiscal de los actos jurídicos sea mayor al beneficio económico. En la siguiente diapositiva lo vamos a explicar un poquito más a fondo para poder entenderlo mejor, pero a grandes rasgos, pues siempre que el beneficio fiscal en tema de deducciones, exenciones, sea mayor al beneficio económico, estaremos hablando de que la autoridad puede emitir su facultad de presunción de operaciones. Y por último es cuando el beneficio económico esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de menos actos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que para X fin, la autoridad, el contribuyente realiza diversos actos jurídicos con el fin supuesto de llegar a un beneficio económico, pero a lo mejor esto lo hace a través de 3 operaciones, por poner un nombre a lo mejor de 3, 4 contratos. Si la autoridad considera que este beneficio, el mismo beneficio, se pudo haber obtenido de un solo acto jurídico, estaríamos también ante la presunción de operaciones de operaciones carentes de razón de negocios. Siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a explicar el beneficio fiscal y el beneficio económico, más que nada para adentrarnos más a entender la fracción segunda que señalamos en la diapositiva anterior. ¿Qué podemos entender por beneficio fiscal? Cualquier reducción, eliminación o deferimiento temporal de una contribución. ¿Qué alcances tiene el beneficio fiscal? Pues puede ser a través de deducciones, exenciones, acreditamientos de contribuciones o cualquier cambio de régimen fiscal, entre otros, ¿no? O sea, es más que nada realizar un acto jurídico con el único objetivo de obtener una deducción. Si esta deducción no genera ningún beneficio económico, estaríamos ante una operación que carece de razón de negocios. Ahora bien, ¿qué es el beneficio económico? Esto es más que nada cuando las operaciones, y en este caso actos jurídicos, quiero dejar en claro que cuando hablo de operaciones es lo mismo que un acto jurídico, ¿no? Cuando el acto jurídico genera ingresos o reduce costos o aumenta el valor de los bienes que están en su propiedad y mejora su posicionamiento en el mercado. Esta información la sacamos meramente del código, ¿no? Del artículo 5A. Como podemos ver, sobre todo en el beneficio económico, habla habla de manera muy general, ¿no? Son meramente conceptos jurídicos que no están determinados porque habla de, ok, un acto jurídico que genera ingresos. Hay un sinfín de actos, hay un sinfín de maneras de operaciones y que de alguna manera deja muy a la interpretación de la autoridad. Ahora sí que qué entraría y qué no para considerar como razón de negocios. Siguiente, por favor.
Ok, este es un concepto meramente ligado con lo que venimos hablando en esta presentación. ¿Por qué? Porque si bien la presunción de la carencia de razón de negocios puede ser objeto de revisión por parte de la autoridad, sin embargo, no se podría determinar como tal que por el simple hecho de que, lo que quiero decir es lo siguiente: si hay una operación que únicamente genera un beneficio fiscal y no un beneficio económico, esta presunción no podría ser el único elemento tomado en cuenta para ya determinar que la operación carece de razón de negocios. ¿De qué se puede apoyar ese acto jurídico o operación para que éste pueda, obviamente, tener esa razón de negocios? Pues es a través de la materialidad. ¿Qué podemos entender por materialidad? Pues es todos aquellos elementos, ya sea, digo, normalmente en la materia fiscal es a través meramente de documentos, ¿no? Pero toda es aquella información del cual el contribuyente se pueda llegar para así comprobar que sí se llevaron a cabo las situaciones o las operaciones que dieron efectos a esos beneficios fiscales. La legislación como tal no contempla un artículo de cuáles son esos documentos idóneos, ¿no? Para acreditar la total materialidad de las operaciones. Sin embargo, pues del análisis que hicimos, podríamos considerar que todos esos documentos se encuentran dentro del artículo 28 del Código Fiscal, mismos que hablan de la información que debe contener la contabilidad, ¿no? Nosotros señalamos aquí unos de los principales que pudieran ayudar a comprobar esa materialidad, como lo son contratos, cotizaciones, entregables, comunicaciones, contratos relacionados, evidencia fotográfica, incluso ahí podríamos agregar a lo mejor actas de asamblea. Obviamente todos estos documentos pues deberán tener fecha cierta, ¿no? Que es lo que realmente les va a dar validez frente a las revisiones de las autoridades. Es importante mencionar que para comprobar de manera idónea la materialidad de las operaciones, tenemos que enfocarnos en saber que pues cada operación tiene sus diversas circunstancias y condiciones especiales, ¿no? Entonces, los medios idóneos van a depender meramente del giro de la operación, incluso se puede hablar hasta de montos o de qué es lo que se está llevando a cabo dentro de la operación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escucho bien ahí? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy el licenciado Andrés Méndez, soy abogado asociado al despacho Cristiano y Bojardo Abogados, y aquí continuando con el tema que les está exponiendo el licenciado Iván Sánchez, pues yo voy a proceder a explicarles lo que es el procedimiento de fiscalización previsto por el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. Como bien sabemos, pues este es un tema un poco novedoso, ya que se dio a raíz de la reforma del Código Fiscal de la Federación en el año 2020, y ahorita actualmente la autoridad ya está empezando a aplicarlo, ya que derivado de la resolución miscelánea fiscal reciente del 2023, ya crearon más bien el órgano colegiado a que se refiere este numeral del cual ahorita vamos a hablar más adelante, ¿no? Entonces, la autoridad actualmente ya está empezando a aplicar el procedimiento previsto por el artículo 5A del Código Fiscal, y pues es bastante interesante y delicado, ¿no? Para bastantes de los contribuyentes. Entonces, el procedimiento, bueno, el artículo señala que la autoridad podrá presumir que los actos jurídicos carecen de razón de negocios únicamente al ejercer sus facultades de comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Ya el mismo artículo nos está señalando cómo se va a hacer, ¿no? Cómo se va a regular, cómo se va a llevar a cabo la fiscalización de la razón de negocios, ¿no? Entonces, como primer paso, tenemos que la autoridad forzosamente debe ejercer las facultades de comprobación. ¿Cuáles son estas? Pues como algunos de ustedes ya saben, son la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o la revisión electrónica, ¿no? En su caso. Por cualquiera de estas tres, la autoridad puede iniciar con el procedimiento del 5A. Entonces, si derivado de la práctica de alguna de estas auditorías, la autoridad considera que algún acto o algunos actos carecen de razón de negocios,
esta forzosamente deberá de someter el asunto a un órgano colegiado por integrantes, por funcionarios que integran la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria, para que estos determinen si efectivamente el acto carece o no de razón de negocios. En este caso, la autoridad, bueno, el órgano colegiado, del cual les comentaba que apenas fue regulado en la resolución miscelánea fiscal del 2023, contará con un plazo de 2 meses para emitir su respuesta de si carece o no de razón de negocios el acto que la autoridad observó en la auditoría, ¿no? Si no emite su respuesta en el plazo de 2 meses, se tendrá por no atendida o, por así decirlo, ya la libró el contribuyente, ¿no? Ya no carece, o a su juicio del órgano colegiado, el acto no carece de razón de negocios, entonces ya no le van a aplicar el artículo previsto por el artículo 5A, el procedimiento, perdón. Ahora, esto es independiente de la auditoría, ¿eh? Ahora, también es importante que sepan que la autoridad no podrá desconocer los efectos fiscales de los actos jurídicos referidos si que antes se le da a conocer tal situación al contribuyente en la última acta parcial, en el oficio de observaciones o en la revisión electrónica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es dependiendo de cada auditoría que le estén practicando, ¿no? Se le debe de informar tal situación al contribuyente una vez que, como les dije, cuando el órgano colegiado diga que, ok, sí carece de razón de negocios los actos o el acto que está realizando este contribuyente, la autoridad está obligada a hacer en estos actos su derecho su derecho de ofrecer pruebas y lograr desvirtuar las presunciones de la autoridad fiscal. Entonces, en este caso, si una vez que el contribuyente haga valer su derecho a audiencia, si a juicio de la autoridad no desvirtuó los hechos o no desvirtuó que los actos jurídicos no carezcan de razón de negocios, en este caso va a concluir con la determinación de un crédito fiscal que tiene los efectos que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero a su vez pues, no deben de asustarse, ¿no? Porque casi siempre o en realidad este procedimiento pues se lleva a cabo ante la propia autoridad y a la propia autoridad pueda decir, no, pues para mí está mal, para mí me debes, para mí no lo hiciste bien y carece de razón de negocios. Por lo tanto, pues tenemos que irnos obviamente al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a combatir el crédito fiscal y una vez que lo peleemos en el tribunal, pues puede declararse nulo todo lo actuado, todo lo señalado por la autoridad fiscal, ¿no? ¿Le puedes dar lo siguiente? Ahora, ¿qué pasa si no se pelea o si por X razón, no sé, no se dieron cuenta, no sé, qué pasaría si no se desvirtúa el procedimiento previsto por el artículo 5A? Pues los actos que la autoridad consideró que carezcan de razón de negocios se van a considerar como inexistentes. Por lo tanto, todos los contribuyentes que le hayan dado un efecto fiscal a este acto deberán de corregir dicha situación, ¿no? Ya que si no pudieran determinarles algún crédito fiscal también, y pues esto pudieran hacerlo mediante una declaración complementaria, ¿no? A su vez, si no corrigen su situación, pues va a terminar en la resolución de un crédito fiscal, como les comentaba hace un momento, con sus respectivas actualizaciones y multas, más allá de las consecuencias penales que puedan llegar a incurrir, ¿no? Dependiendo de los montos. ¿Te puedes dar a la siguiente? Bueno, ahora vamos a ver otro procedimiento que es similar y que probablemente muchos lo confunden, ¿no? Que es que es el procedimiento previsto por el artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, que nació a raíz de la reforma del Código Fiscal en el año 2014. Más que nada, como muchos de ustedes saben, es para los factureros, ¿no? Para las empresas fantasmas, como le dicen algunos. Es para empresas que no cuentan con el personal o la infraestructura para llevar ciertos actos y que la autoridad los descubre. Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Ahorita vamos a ver ejemplos y todo. Entonces, el artículo señala que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes, y aquí señala los supuestos, ¿no?
sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si son inexistentes, no van a surtir ningún efecto legal, ¿no? Ni fiscal. Entonces, en este caso, pues es muy delicado porque también este artículo trae varias consecuencias, tanto fiscales como penales a lo largo del Código Fiscal, ¿no? Que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir la autoridad para determinar pues para hacer que algún contribuyente, para practicar al contribuyente del 69? Pues bueno, primero que nada, se le debe notificar al contribuyente, ya sea por buzón tributario, mediante una publicación en la página del SAT o en el Diario Oficial de la Federación, que incurrieron en alguno de estos supuestos, ¿no? Después el contribuyente pudiera solicitar una prórroga de 5 días para, bueno, una vez que se lo notifican, tiene 15 días para ofrecer pruebas y desvirtuar las presunciones de la autoridad. A su vez puede solicitar una prórroga de 5 días para presentar más pruebas, y una vez que se acaban esos 5 días, la autoridad está obligada a notificar la resolución en un plazo de no mayor de 50 días. Entonces, una vez, bueno, también es importante señalar que durante los primeros 20 días de los 50 que tiene la autoridad para emitir su resolución, puede solicitar más información el contribuyente para llegar y emitir su resolución, ¿no? Y ese plazo pues va a estar suspendido para el cómputo de estos 50 días. Ahora, si pasan los 50 días y la autoridad no emite su resolución, en este caso, pues por así decirlo, ya lo libró el contribuyente porque ya no le van a determinar nada, ¿no? El propio artículo señala, ¿le puedes dar para atrás? El propio artículo señala que ya no van a seguir con el procedimiento previsto por el 69. Ahora, si se lo determinan ahí, o si emiten una resolución y no lo combate entre los 30 días que tiene para pelearlo en el tribunal o vía recurso de revocación, en este caso se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT un listado de los contribuyentes que no hubieran desvirtuado las observaciones que le hicieron derivado de este artículo, ¿no? ¿Qué efectos tendría que publiquen en ese listado a un contribuyente? Pues bueno, tendría efectos frente a terceros y más que nada a ese contribuyente, ¿no? Los efectos frente a terceros es, digamos, por ejemplo, si yo hice operaciones con ese contribuyente de X cosas al año, celebré operaciones con él sin saber o no sé, por X razón él fue a parar en el 69 y lo publican en la lista y yo celebré con él procedimientos, pues todos los procedimientos, celebré con él actos jurídicos o fiscales, contratos, todo lo que celebré con él va a ser inexistente para la autoridad, por lo tanto voy a tener que corregir mi situación fiscal y tomar como si no hubiera existido nada lo que hice con ese contribuyente, porque de lo contrario me podrían terminar un crédito fiscal. Ahora, a su vez, también tenemos 30 días para combatir la resolución de la autoridad, ¿no? Que como en el otro procedimiento, pues ya sabemos cómo es la autoridad. A final de cuentas, aunque yo le aporte 1000 documentos, siempre le va a encontrar un pero, nunca le va a gustar todo lo que le voy a ofrecer y va a terminar pues determinándome un crédito fiscal, ¿no? Por lo tanto, siempre, o la mayoría de las veces, tenemos que irnos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para hacer valer nuestros derechos y hacerle ver al tribunal pues que el SAT no valoró debidamente tal vez nuestras pruebas, o hay que ver en qué supuesto o qué está haciendo mal el SAT, ¿no? Que muchas veces comete errores. Dale al siguiente, por favor. ¿Cuáles son los efectos de la publicación en la lista del artículo 69? Pues bueno, de entrada, como les comentaba hace un momento, pues todas las operaciones fiscales que se realizaron pues no van a producir ningún efecto fiscal, perdón. Pueden cancelar los sellos digitales. También pueden incurrir en responsabilidad solidaria para los socios y accionistas. Esto es muy importante porque recuerden que
si una persona moral tiene una deuda con el fisco, el fisco únicamente puede cobrarla a la persona moral, no se puede ir por los socios, a menos que caigan en uno de los supuestos previstos por el Código Fiscal, ¿no? Entonces, si yo celebré operaciones con una persona que dio el listado de 69, puede el SAT ir a cobrarme el crédito fiscal o los adeudos que yo tenga con él, a mí como socio o accionista de una persona moral, ¿no? Entonces es muy delicado. Esto siempre y cuando exceda el beneficio de los 8.600.000 pesos. Ahora, tampoco procede el acuerdo conclusivo previsto por el Código Fiscal, que esto es ante la PRODECON, y también pues pueden incurrir en delitos fiscales. Dale, siguiente. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Ahorita en el chat les vamos a poner cuándo es nuestro siguiente webinar para que estén al pendiente. Gracias. Cualquier duda nos la pueden hacer saber, ya sea por mensaje o creo que pueden abrir su micrófono. Bueno, creo que entonces no va a haber ninguna pregunta, entonces pues sería todo. Muchas gracias por asistir y estén pendientes de las redes sociales y de los correos que les hagamos llegar para los siguientes webinars. Gracias.